Un hermoso ya tercer día de la semana, hoy martes. Recuerda, ¿cuál es el título de esta semana? La luz brilla en la oscuridad. Y estamos viendo cómo la luz va saliendo poco a poco, como el eclipse que pasó hace tiempo, ¿verdad? Hace unas semanas. Cómo se fue cubriendo la luz con la luna. Pero al mismo tiempo no se cubrió en sí totalmente. Se tapó el sol, pero todavía el sol brillaba a los alrededores de la luna. Así nosotros, esta luz que está brillando, hoy la palabra de Dios, en verdad, nos está abriendo el camino a través de la oscuridad que estamos llevando espiritual, pues alcanzamos a ver todavía un poquito hacia adelante. Por eso hoy martes, salvaguardados por la palabra, por la Biblia, por el mapa que nos está llevando y nos está guiando hacia la verdad eterna. Y hoy, para llevar a cabo este estudio, nuevamente el pastor Palomino está aquí acompañándonos para llevar a cabo este hermoso estudio. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Todos ustedes también bienvenidos. Gracias. ¿Qué le parece, pastor, si vamos a la oración? Está bien, claro que sí. Amén. Oremos. Buen Dios, nuestro Señor, queremos en este momento rogar tu compañía, Amén. tu dirección y tu sustento. Te quiero pedir de forma especial que nos permitas leer tu palabra y ver cuán importante es ella para nosotros. Ayúdanos, Padre, para que al tener este repaso de este día podamos encontrar lo que es más importante y podamos, Señor, compartirlo con nuestros televidentes de tal manera que todos seamos edificados. Gracias, Señor, por tu compañía. En Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, el tema del día de hoy es salvaguardados por la palabra. Queremos iniciar leyendo Juan capítulo 17, versículos 15 al 17. Juan capítulo 17, versículos 15 al 17. Y dice así: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Mis queridos amigos, ¿dónde está la verdad? ¿Estará en las tradiciones humanas? No, está en la palabra de Dios. La Biblia, y solo la Biblia, debe ser el fundamento primario de nuestra fe. Con esta luz se prueba toda supuesta nueva luz. Así que cuando nosotros miramos la palabra del Señor, allí es donde encontramos el fundamento de la verdad. Cristo mismo ha inspirado esta palabra para que nosotros creamos en ella. Ahora, y esta palabra es la que nos salvaguardará de todos los engaños del enemigo. Porque el enemigo puede cambiar mil cosas, pero nosotros siempre tendremos la Biblia para poder ver por nosotros mismos si estas cosas son así. Así que esta palabra es la verdad. La Biblia es la revelación infalible de Dios. Es lo que necesitamos nosotros para poder ser guiados por el camino. Miren, por ejemplo, en esta otra cita de 2 de Timoteo, de cuán importante es el estudio de la Biblia. 2 de Timoteo. Y vamos a leer en el capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo 3:16. Dice así: Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí en esta cita nos dice que la Escritura es inspirada por Dios. Muchos dicen que es inspirada por hombres. No es así. Ellos hablaron porque Dios les mostró lo que debían escribir. Ellos no escribieron por voluntad humana. Es verdad que ellos escribieron, pero no porque ellos expusieron sus propias ideas allí. Ellos fueron utilizados como
un jefe de una compañía utiliza a un secretario o a una secretaria para que tome nota de lo que está diciéndole, que tome nota. Así que vamos a mirarlo. Vamos a Segunda de Pedro y allí encontramos el fundamento para esto. Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Dice así: porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que, ¿escribieron ellos por su propia cuenta? Aquí dice que la profecía o la palabra profética no fue traída por la voluntad humana, sino fue por voluntad de Dios. Dios fue el que tomó a Juan allí en Patmos y hablándole detrás le dijo, escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Lo hizo con Jeremías, lo hizo con Isaías, lo hizo con todos sus profetas, y por esa razón nosotros tenemos la Biblia como un fundamento seguro. Ciertamente es palabra de Dios y no palabra de hombres. Ahora, en la lucha que tiene Satanás contra el Señor, él ha tratado de quitar nuestra fe en las Escrituras de 1000 maneras. Si nosotros miramos, podemos ver muchos intentos de Satanás por socavar la confianza en las Escrituras. Muchas veces ha hecho traducciones espurias que han minado la fe de algunos. Algunas otras veces ha quitado la palabra de manos de las personas. Muchos de nosotros en Occidente tenemos la Biblia y en cada casa a veces hay 2 y 3 Biblias. Y no obstante, pues aunque la tenemos no la leemos. Satanás se encarga de colocar distracciones para que nosotros no le prestemos atención. Ahora, la Biblia tiene algo maravilloso y es que es algo que nos evita caer en el pecado, nos evita caer en el engaño. Y hay una cita, pastor, me gustaría si usted la pudiera leer, en Salmo 119. Hay allí 4 citas importantes y me gustaría que la analizáramos juntos. Salmo 119 y vamos a leer el versículo 105. El Salmo 119 es muy especial porque todo el Salmo habla de la ley del Señor, habla de la palabra de Dios. Es el salmo más largo de la Biblia. Sí. Y cada uno de sus párrafos comienzan con la misma letra. Primero con la A, luego con la B, etc. En el idioma original. Pastor, adelante. Dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muy bien. Esta cita, pastor, ¿qué le reporta usted? ¿Qué le llama la atención? Bueno, que así como una lámpara nos sirve para andar en un lugar oscuro, así la palabra de Dios para saber los acontecimientos que hoy desconocemos y que no sabemos el por qué o cómo o aún cuándo, porque el Señor también dijo que no va a hacer nada y no va a permitir nada sino antes avisárselos a los profetas. Correcto, así es. Entonces esta palabra, este librito nos está marcando los tiempos que hoy en día estamos viviendo. Así es. ¿Y cómo habremos de vivirlos? Correcto. Hoy día tenemos lámparas más modernas. Antiguamente eran antorchas o cosas así, o eran hechas con combustibles. Sí. Pero hoy día tenemos linternas. ¿Alguno de ustedes ha tratado alguna vez andar en un lugar completamente oscuro, lleno de peligros, sin algo de luz? Lo más seguro es que terminamos golpeándonos o terminamos malheridos. Si es que no hay un hueco profundo en algún lugar y terminamos en el fondo del pozo. Entonces sí, la Biblia es como esa lámpara que nos ayuda a ir con pasos seguros. El otro versículo que quiero llamar la atención es el 133, pastor. 133. 133. Bien, nos dice entonces: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Esto es interesante, pastor. Cómo el salmista pide, ruega y hasta suplica una ordenación acerca del camino, acerca de los pasos que va dando. Él podía entenderlo mejor porque ya había tropezado. Correcto. Ya había caído. Y no hablamos de una caída literal,
sino de una caída espiritual. Porque él, siendo el escogido de Dios, realmente ahora entiende que esa ofensa a Dios no fue otra más que, como dijo al principio, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea que ahora había ofendido a su Señor a través de todo, aún el conocimiento que tenía. Esto nos da a entender que no porque ya lo sabemos todo, no podemos tropezar. Podemos caer, podemos desordenar. Si nos soltamos de la mano del Señor Jesús. Amén. Entonces, por eso es que necesitamos cada día un estudio previo. Y por eso yo siempre creo y he dicho, pastor, que este librito de la escuela sabática es el que nos da el alimento diario. Porque todos los días tenemos para todos los días un estudio de todos los días del año. Correcto. Entonces, no hay y no va a haber. Yo creo que vamos a tener un pretexto para con Dios por decir, es que en ciertos días no tenía que leer. No, ya Dios nos ha provisto un poco de alimento para el día. Correcto, pastor. Y justamente el estudio de la Biblia diario es tan necesario como la comida, como el alimento, el desayuno, el almuerzo, la cena. Por eso dice que la palabra de Dios es como también el pan, ¿no? Amén. El pan. Y me llama la atención de esta cita también que dice, ordena mis pasos con tu palabra. O sea que si nosotros estamos quizá en un camino equivocado, quizá tenemos una fe diferente a la bíblica, si nosotros estamos, aunque seamos sinceros, haciendo algo que no agrada a Dios, por medio de la palabra, al leerla con oración, Dios ordenará nuestros pasos de tal manera que vamos a hacer esa voluntad. O sea, que nos sirve también para guiarnos en el camino correcto, en la doctrina correcta. O hacer reflexión, pastor. Ajá. Porque puede ser que yo estoy pensando que esto es lo mejor. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios, el mismo Espíritu a través de su palabra me va a decir, Amén. Cambia, Amén. cambia tu dirección. Así es. Y ahí es donde ya hay una decisión muy personal que Dios nos deja a escoger. Pero Dios siempre nos va a guiar por el camino recto de Él. Correcto, así es, pastor. El otro versículo de ahí mismo es Salmo 119, 130. ¿Qué dice allí? Salmo 119, 130. El 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Esa parte final está muy hermosa, ¿no? Así o sea que no hay que ser doctorados Exacto. en teología, aunque no está mal estudiar la teología, porque somos teólogos, ¿cierto? Pero no necesitamos ser teólogos necesariamente para poder comprender las verdades. Yo recuerdo, pastor, en mi propia experiencia, al comienzo fue tan difícil entender la Biblia, no la entendía para nada. Yo leía y no entendía. Y cómo el Señor, a través del Espíritu Santo, comenzó, por medio de la palabra, a alumbrar. Cuando comencé a tomar los estudios bíblicos, yo dije, ¿cómo puede ser? ¿Todo eso está en la Biblia? Y fue tan hermoso. Y yo sé que es la experiencia de muchos de ustedes y de todos nosotros, pastor, porque el Señor nos fue trayendo paso a paso. Pero fue la Biblia la que hizo la diferencia en nuestras vidas. Sí, por eso el salmista no se equivoca. No la se equivoca. Exposición. O sea, realmente lo que expone la palabra de Dios a muchos nos ha llevado a reflexionar que el camino que estamos llevando no es bueno. A veces, y por eso el enemigo mete ideas y pretextos de decir, pues ¿quién escribió la Biblia? Dios no fue el que la escribió. Pero cuando la leemos y entendemos, entonces el Espíritu nos habla a decirnos que fue el mismo Espíritu quien la inspiró para que fuera escrita esta palabra. En realidad que la palabra de Dios, no cabe duda, que es la que a muchos nos ha sacado de la oscuridad para traernos a la luz, a los pies de Cristo. Esta es la verdad. Amén. Y es el Pastor. fundamento de nuestra fe. Porque Así es. justamente el título de hoy es Salvaguardados por la palabra. Salvaguardados de falsas doctrinas, salvaguardados de estar en el error, salvaguardados del pecado, salvaguardados de estar en este mundo sin ningún sentido para nuestras vidas, salvaguardados de todo por la palabra. Amén. Y el último versículo que quisiera comentar es el de 160, Salmo 119, 160. Ok. El 160 Y es dice, interesante porque lo leímos en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento está la misma idea. ok.
Dice el 119, 160 del libro de Salmos, la suma de su palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. O sea que la suma de tu palabra es verdad. O sea, no hay resta. Con Dios solamente multiplicación, porque aún ni división. Amén. Pero ya leíamos el 33, donde habla que realmente la palabra, y acá nos trae a la suma de la palabra, y que nos lleva a lo que es toda la verdad. Y como ya dijimos, si vemos la palabra verdad, el único ser humano es Cristo Jesús. Amén. Aunque hoy Él ya en realidad está humanizado en el cielo, pero con la divinidad del Padre. Pero Él es la verdad, y es a Él a quien tenemos que seguir. Amén. Y Él es dueño de esta palabra. Así Entonces, es. por eso es de que Él va a hacer ese juicio con justicia en el fin del tiempo de este siglo. Si no, veamos, pastor, vamos a las notas. Sí, eso quería, pastor. A ver qué encontramos allí. A ver qué es lo que alcanzamos a ver en estas notas de Elena G. de White, donde nos dice, ¿verdad? Son tan interesantes, pastor. Sí. Yo les recomiendo a todos que las investiguen. Es muy hermoso. Mire cómo dice este libro, Mi vida hoy. La palabra de Dios rebosa de preciosas promesas y consejos prácticos. Y eso es verdad. Es infalible, porque Dios no puede equivocarse. Brinda ayuda en cualquier circunstancia y situación de la vida. ¿Y cuántos no han dado testimonio que cuando están tristes o cuando aún están alegres, van a la palabra de Dios y se encuentran con consejos que a veces como que no nos gusta? No nos gusta porque queremos hacer lo propio, pero Dios nos habla con la verdad. Por eso dice, y Dios observa con tristeza cuando sus hijos se apartan de ella para recurrir a la ayuda humana. Oh sí, porque somos buenos, queremos excusas, y siempre el amigo nos va a dar por nuestro lado. Nunca. A veces un amigo nos habla con la verdad, aunque duela. Y esto es lo que muchos han hecho para ganar la amistad o la confianza de aquel que, aunque sabe que va a hacer algo malo, siempre le va a apoyar porque es el amigo, porque es aquel pariente, porque es aquella amiga. ¿Cómo amargarle su vida o su día? No, hermanos, aunque duela, si es verdad, hay que decirlo, que sienta realmente el dolor del pecado para que haya arrepentimiento. Miren esta otra cita. Esta otra cita nos lleva a ver cómo la palabra de Dios es ese alimento. Al comer su palabra, aumenta nuestra fuerza espiritual. Crecemos en la gracia y el conocimiento de la verdad. Se forman y fortalecen hábitos de dominio propio. Las flaquezas de la infancia, inquietud, caprichos, egoísmo, palabras apresuradas, actos apasionados, desaparecen y en su lugar se desarrollan las gracias de la virilidad y la feminidad cristianas. Ahora entendemos, cuando realmente nos proponemos a que nuestro consejero sea la Biblia, sea la palabra, nos lleva a quitarnos esos hábitos malos, hábitos que no son un beneficio para nuestra vida espiritual, caprichos mismos que tenemos, porque yo creo que así es, porque yo pienso que así debe de ser y porque aquí yo soy el jefe. No, hermanos, hay que llegar realmente a buscar el consejo a través de ¿qué? De la palabra de Dios, de la Biblia. Y así vamos a poder dominar nuestro orgullo propio,
y poder dar entonces con claridad y testimonio de la verdadera palabra de Dios. Miremos este último en estos segunditos que nos quedan. Miren esta última consejo. Los que obedecen a su mandato de escudriñar las Escrituras no ignoran estas cosas. En medio de los peligros de los últimos días, cada miembro de la iglesia debería comprender las razones de su esperanza y fe, razones que no son difíciles de comprender. Si queremos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hay suficiente material para ocupar la mente. Y sí, mis hermanos, excusa, aquel día del juicio no vamos a tener. Pero la verdad que la palabra de Dios nos da una orden: obedecer. Obedecer lo bueno, cumplir la verdad y hablar la verdad y hacer la verdad. Así es de que no creamos que la Biblia no es un apoyo en todos los aspectos. La Biblia nos apoya en toda circunstancia, menos en el pecado. ¿Por qué? Porque nos habla lo que es pecado. Así es de que, mi hermano, seas tú en realidad que seas salvaguardado por este libro, por la palabra. Por eso, estúdiala para que llene tu alma y tu corazón de la verdad presente. Señor te bendiga. Amén.